días, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día los voy a llevar a conversar de un tema que yo sé que le va a interesar porque capaz que sea una de las personas del 39,8% de la población chilena que sufre de sobrepeso y del 31,2% que sufre obesidad. Vamos a darle entonces la bienvenida para conversar de este tema al doctor Alberto Pérez Castilla. Él es jefe de la cirugía del Centro de Nutrición y Cirugía Metabólica de la Clínica Indisa. ¿Cómo está usted? Muy buen día, gracias por recibirnos. Muchas gracias, Miriam. Gusto, placer de estar con ustedes. Oiga, yo sé que viene de una operación, venía incluso ahí vestido Venía de saliendo astronauta. efectivamente a una de las pacientes en Chile que le podemos mejorar de ser obesa y diabética. Intentamos hacerle una cirugía metabólica y por eso terminamos un poquito corriendo, pero bueno, la idea es que le vaya bien. Oiga, doctor, estas cirugías están siendo cada vez más recurrentes, la gente las está pidiendo cada vez más, ¿son aconsejables? Mira, lo primero que uno tiene que buscar es el factor por qué uno tiene que realizar esta cirugía. Es decir, en general, esta cirugía está reservada para la gente que tiene obesidad mórbida, y hablamos de obesidad mórbida cuando tiene un IMC mayor de 40, y el IMC se calcula según la talla y el peso. Entonces, normalmente uno tiene un IMC de alrededor de 25 y hablamos de obesidad mórbida cuando tiene un IMC de 40. Entonces, te sobran más o menos 40 kilos. Ese es más o menos los kilos que uno de ahí para arriba, ¿no es cierto?, habla de obesidad mórbida. Entre 35 y 40, IMC de 35 a 40, la gente también tiene indicación porque esta obesidad, en este caso, este tipo de paciente, empieza a producir alteraciones en su cuerpo y va produciendo patologías agregadas, como por ejemplo hipertensión, hígado graso, resistencia a la insulina, y en algunos pacientes llegan a ser diabéticos cuando ya mucho tiempo, ¿no es cierto?, están expuestos a esta condición física de este exceso de grasa en su cuerpo, pueden llegar a ser diabéticos. Por lo tanto, creo que hoy día la gente que entiende que esto es un problema debería, ¿no es cierto?, llegar a una cirugía para cambiar este futuro que un poquito va a ser dañino para su cuerpo, para su integridad, para su familia, etcétera, etcétera. Oiga, doctor, y a ver, eh, una persona, a ver, partamos del principio. ¿Por qué en Chile hay tanta obesidad que casi dobla incluso el sobrepeso aquí en Chile, dobla el porcentaje en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Estamos comiendo mucha porquería? ¿Es Yo creo solo que no comer estamos, porquerías? Esa es la otra. ¿Es solo comer porquerías? no necesariamente. Yo creo que estamos comiendo más calorías y el problema viene por la cantidad de calorías que uno come, no por las porquerías, ¿no es cierto? Sino que más bien dicho, uno depende de una cantidad de metabolías que ingiere durante el día y eso, ¿no es cierto? Bueno, normalmente uno debería tener un equilibrio entre lo que come y lo que gasta, Ujú. pero hoy día eh, nos fuimos al otro lado debido a diferentes cosas, porque el mercado nos ofrece, ¿no es cierto?, una cantidad de cosas ricas en calorías. Bueno, la gente eh, tiene esta posibilidad de comer más. Yo cuando me inicié de médico, yo hice un general de zona en Constitución y nosotros teníamos una población infantil desnutrida, y eso Ujú. fue en el año 82. Y teníamos un porcentaje de niños desnutridos y a los cuales le dábamos frutita, leche calo, etcétera, etcétera, con miles de cosas, y pasamos en alrededor de 30 años desde una desnutrición, ¿no es cierto?, a una obesidad infantil. Por lo tanto, aquí han habido factores, ¿no es cierto?, que probablemente van de la mano entre el desarrollo y
el tipo de alimentación que hemos incorporado. Y por otro lado, te diría yo que si uno ve los países europeos que tienen menos obesidad, ellos fundamentalmente tienen que caminar, tienen que subirse a una micro, no tienen posibilidades de llegar en auto a ninguna parte, andan en bicicleta. Entonces hay un factor también, ¿no es cierto?, que va de la mano con esto de hacer ejercicio, por decirlo así, o de alguna manera, ¿no es cierto?, mantenerse en forma desde el punto de vista mínimo de las caminatas. Es decir, hoy día en Chile ya nadie camina. Es decir, todo el mundo usamos el automóvil de la casa al lugar de trabajo y a lo más subimos un ascensor. Entonces, estos factores yo creo que han incidido en que nosotros hemos ido aumentando la obesidad en los niños y bueno, y se ha traspasado a los adultos y así sucesivamente, y hoy día tenemos, como tú decías, casi un 30 y tantos por ciento de obesidad en Chile, cuando hace un tiempo teníamos desnutrición. Claro. Oiga, así que quiere decir que el INTA en ese momento hizo demasiado bien la pega, Así. porque, claro, El doctor Monker en ese tiempo, que yo sí. estaba, ¿no es cierto?, que nos mandaba las pautas de cómo alimentar a los niños, hizo su pega bien, el doctor Monker. Oiga, doctor, y a ver, ¿qué pasa con los escolares? En los escolares tengo entendido que es más terrible todavía. Es un porcentaje mucho mayor, es un 52% tienen sobrepeso u obesidad. Y los escolares en realidad no son los que ellos mismos eligen su alimentación. Muchas veces a lo mejor pueden tener alguna cosa, ¿no?, en los kioscos de los colegios, pero quienes les mandan la nutrición, los almuerzos, etcétera, a esos niños son las mamás, son los grandes, son los adultos los que están malcriando, mal enseñando en cuanto a comida a esos niños. ¿Qué, qué posibilidades tienen de salir de eso, de estos Eh, sobrepesos? no es fácil, ¿eh? No es fácil porque llevamos 2 años de pandemia y esto ha contribuido a que los niños se queden en casa y coman cosas que tienen más calorías. Fundamentalmente esto está dado, las comidas están dadas, el exceso de calorías está dado fundamentalmente por hidrato de carbono. Y los hidratos de carbono son los que nos están dando los problemas. Entonces, muchas cosas hoy día que están en el comercio tienen azúcares que son altamente eh, concentrados y con un nivel hiperglicémico alto. Entonces, tenemos hoy día este acceso a cualquier cosa que es hipercalórica. De alguna manera se ha intentado que la gente cuando recibe un paquete y vea cuántos sellos, ¿no?, ciertos negros tiene, uno debería ir a no consumirlo. Es decir, es como una alerta. Pero si uno ve los niños, yo te diría que muchos hoy día comen estos alimentos que yo creo que deben tener más encima alguna alteración que los hace dependientes. Yo creo que hoy día hay una dependencia un poco por la comida y no sé si nos podremos decir que sería una adicción, pero yo creo que estamos cerca de eso, una adicción probablemente a ciertos placeres, gustos. Algo nos dan estas cosas que de alguna manera nos producen este exceso de alimentación, como un placer al cerebro, al gusto, algo en alguna parte está que nosotros no lo hemos todavía encontrado. Doctor, entonces quiere decir que también tiene que ver un poco el tema de salud mental en todo esto de la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Así es. Si uno ve nuestros pacientes, muchos pacientes nuestros que están dentro del centro, comparten con nosotros un equipo multidisciplinario y este grupo importante tiene, te diría yo, un gran porcentaje, tiene una alteración de algún aspecto psicológico, algunos de personalidad, otros no es cierto porque tienen alguna enfermedad de tipo depresión o alguna cosa que los acompaña y uno cuando los pasa a todos estos pacientes que nosotros los hacemos, ¿no es cierto?, participar de el equipo de salud mental,
nos damos cuenta que un porcentaje muy alto tiene una alteración, ¿no es cierto?, de la parte psicológica, psiquiátrica, y es parte de nuestro tratamiento. Yo creo que si uno piensa que la cirugía va a hacer todo eso, es mentira. La cirugía solamente va a ser efectiva cuando va acompañada rigurosamente de un tratamiento psicológico y en algunos casos farmacológico manejado por un psiquiatra, la parte nutricional y la parte kinésica, que es la otra parte, ¿no es cierto?, muy importante para poder empezar a hacer ejercicio, rehabilitarse, ¿no? Recuperar la masa muscular y ir quemando, ¿no es cierto?, la cantidad de grasa que se nos ha ido acumulando. Sí, de hecho, yo conozco un caso, bueno, varios, pero uno más o menos cercano, en el que se hizo una operación no de bypass gástrico, que era el que estaba usando usted ahora, sino que una manga, que claro, bajó 40 kilos, pero subió 50. Ah, Bueno, ahí te das cuenta que va más allá, porque no es solamente el concepto solamente de comer. Algo debe haber en un paciente que logra, ¿no es cierto?, recuperar 40 o 50 kilos. Entonces tiene que haber alguna disociación mental en que este placer de comer es mayor, ¿no es cierto?, que poder decir, oiga, me voy a enfermar, porque al final es una enfermedad, la obesidad es una enfermedad crónica, que de alguna manera buscamos que la cirugía fuera efectiva, pero sabiendo que hay una patología importante en mucha gente que no logra con la cirugía, no logra, ¿no es cierto?, manejar este impulso por la comida, manejar el estrés, diferentes cosas que están... entonces, no solamente uno debe pensar en la parte quirúrgica cuando piensa que se va a operar, porque oiga, no es la solución, no es la solución. bueno, justamente, como le digo, yo te conozco varios casos cercanos, uno el que le acabo de contar, y otro el de una amiga que fue operada ya hace bastante tiempo, creo que fue una de las primeras operaciones que se realizaron acá. Y ella era una desesperación terrible, por ejemplo, por comer chocolate. Entonces ella, como no podía, lo licuaba, lo calentaba, lo licuaba y era como le dijera, se transformó en un problema terrible para ella el no poder comer esto. Y yo, bueno, yo la he dejado de ver ahora, pero supongo que volvió a recuperar también el peso que había perdido. Así es. Bueno, eso te demuestra que esto es, no te podría decir que todo el mundo tiene una adicción, pero porque no sabemos cómo funciona, no sabemos dónde llega, dónde está el nivel, pero esta necesidad imperiosa por dulces o cosas dulces te lleva de alguna manera, en alguna parte, a no poder bloquear este impulso y alimentarte en forma que no te conviene. Es decir, al final no es el problema la comida, el problema es a lo que te lleva, ¿no es cierto? Este exceso de grasa que tu cuerpo, ¿no es cierto?, va acumulando en forma de calorías excedidas, las vas transformando en grasa. Y esas grasas te hacen una parte inflamatoria en tu cuerpo que produce una inflamación prácticamente en todos los órganos, te altera, ¿no es cierto?, el metabolismo de la glicemia, con lo cual, ¿no es cierto?, hace resistencia a la insulina, te altera las articulaciones por el peso excesivo, se produce artritis, artrosis, el riesgo, ¿no es cierto?, de un hígado graso importante que te puede llevar a una cirrosis un tiempo más y eso además a un cáncer de hígado, la hipertensión y todas estas cosas que de alguna manera, bueno, el riesgo de desarrollar tumores. Es decir, también se ha demostrado que hay algunos cánceres que se desarrollan aún más en gente que tiene eh, la obesidad. Entonces, como te digo, esto no es un tratamiento solamente de tipo quirúrgico, esto es una de las cuatro patas de las cuales nosotros tenemos que seguir insistiendo en la gente que la cirugía no es solamente el tratamiento que tiene que ir acompañado desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista kinésico y nutricional, y este cambio tiene que darse en armonía en estos cuatro puntos, si no, los pacientes vuelven a recaer. Oiga, doctor, y parece ser la clave, hay algo que usted dijo hace un momentito atrás.
el tema de considerar la obesidad o el sobrepeso como una enfermedad crónica, algo que la persona tiene que asumirlo para toda la vida. No es un ratito de un tratamiento y ya está, fue milagroso y ya está. Ahora, en eso hay personas que dicen, hasta el agua me engorda. ¿Qué pasa con el metabolismo de un ser humano, sobre todo en las mujeres y las que ya no tenemos 30 años? Mira, exactamente, uno tiene un metabolismo que a medida que pasan los años se va enlenteciendo. Eso pareciera que eso ya es algo estudiado, que las poblaciones a medida que envejecen aumentan de peso. Pero una cosa es aumentar de peso y otra cosa es ser obeso. Entonces, no es lo mismo. Ahora, el metabolismo, ¿no es cierto? Como te decía, va directamente relacionado con la ingesta calórica y con tu movilidad. En la medida que tú aumentas tu metabolismo, ¿no es cierto? Necesitas aumentar tu ingesta calórica, por lo tanto eres capaz de quemar lo que de alguna manera gastas. Por eso te decía que hoy día, si tú miras las poblaciones adultas de Europa, sobre todo la parte alta, la gente no existe en los obesos porque ellos se dedican a tener una vida saludable, andar en bicicleta, caminar. Eso es algo habitual, ¿no? La gente ya no anda en auto y de hecho los autos cada vez le van a poner más trabas para que no circulen. Entonces ese equilibrio entre lo que tú comes y lo que gastas, ese es el metabolismo que de alguna manera nosotros lo alteramos, eh, no sabemos exactamente cómo, pero hay algo ahí, ¿no es cierto?, que nos hace de alguna manera empezar a quedarnos más sentados, más tranquilos, tratamos de disfrutar más sentado a la comida que haciendo ejercicio. Bueno, ese pedazo de que es el metabolismo, que está metido dentro, que probablemente es un factor cerebral, tampoco lo tenemos cómo estudiarlo así a todo el mundo y decirte, mira, tu metabolismo, si tú lo aumentas en 100, en 200, en 300, no tenemos. Tenemos ciertas cosas que nos pueden ayudar a ver, ¿no es cierto?, eh, cuál es tu metabolismo basal, cuál es tu metabolismo haciendo ejercicio. Eso se puede medir, pero ¿qué le pasa a un paciente cuando come exceso de calorías? Y por qué efectivamente todo esto se va a un depósito de grasa, bueno, no lo sabemos, pero lo que se ve es eso, que de alguna manera, ¿no es cierto?, tu metabolismo está directamente con tu capacidad de estar en movimiento, estar en ejercicio, caminando, bastas cosas quizás muy sencillas para mantener un metabolismo un poquito más alto. Oiga, doctor, usted dijo que una cosa fundamental, bueno, también ahí dijo recién, bueno, una cosa es estar con un poquito más de peso y otra es ser obeso. Una de las fórmulas para saber cómo está uno, bueno, obviamente uno sabe, ¿no? La ropa te va quedando chica, te va ajustando mucho el cinturón, etcétera. Pero clave es esto del índice de masa corporal, que de repente para la gente no siempre es una ecuación tan fácil, a pesar de que hoy día en Google uno pone índice de masa corporal, pone sus datos y le da el índice que uno tiene. O sea, en realidad lo puede saber. ¿Qué otra fórmula? ¿Cómo podemos saber cuándo sí, cuándo no? ¿Qué dieta? O a lo mejor no es un problema de dieta, a lo mejor es un problema de dieta permanente y no se llamaría dieta, sino que una forma distinta de vivir. Yo creo que va por ahí, ¿eh? Yo creo que va más por cómo cambiamos o alteramos, ¿no es cierto?, esta manera de vivir que hoy día nos ha llevado a una obesidad, porque antes nosotros no éramos obesos. Entonces, eh, cualquier persona te diría yo que tiene una pesa, se da cuenta, ¿no es cierto?, como tú decías, desde el pantalón, ¿no es cierto?, el chaleco que no te abrocha, cosas que son como habituales, porque ya cuando uno pasa los 10, 15 kilos, eso es sobrepeso, eh, ya cuando pasan los 30 tienes obesidad, entre 25 y 30, ¿no es cierto?, ya uno es obeso.
Entonces, claro, Y por lo tanto va a ser cada vez más difícil bajar esos kilos. O sea, uno debiera llegar a lo mejor a 2, no más allá de 2, 3 kilos, cosa que sea fácilmente a lo mejor recuperable, pensando que viene un 18, que va a comer de más de todas maneras, porque uno siempre va justificando, ¿no? Dice, no, si esto no más, ahora no más. claro. Hay una cosa que se me olvidó ahí, que yo creo que en la pandemia se dio, que bebimos más alcohol, que Ya. el alcohol es una fuente de calorías no menor. Y estas calorías, como te digo, al final se suman. Y al final de día se te acumulan. Y todas las calorías en exceso se forman en grasa. Todo lo que nosotros dejamos de metabolizar se convierte en grasa. Entonces hay un factor también de hoy día de que hemos estado encerrados, que hemos pasado las penas y hemos tomado alcohol en mayor número. Y es un factor no menor porque también se acompaña para elevar el ánimo, ¿no es cierto? Uno, la primera parte del alcohol te produce un poco de excitación, entonces nos va bien, pero a costa de este poder calórico que tenemos. Entonces es difícil decirte, mira, uno debería no subir de 5 kilos, lo ideal, pero bueno, pero eso es hoy día muy difícil. Yo diría que la gente ha dejado fundamentalmente caminar, de salir en bicicleta. Vemos un cambio, cuanto más joven, vemos un cambio, más bicicleta, pero la gente entre los 35 y 50 años, yo te diría que estamos pasando por una etapa en que mucha gente se quedó ahí detenida, no sé si por la pena, si porque tienen problemas, si es por problemas de personalidad, si es por lo que estamos viviendo en Chile, pero hay algo, ¿no es cierto?, que nos dejamos como en statu quo, es decir, no hacemos más cosas que lo mínimo para movernos, lo mínimo para esto, lo mínimo para otro, y bueno, nos ha llevado a un exceso de peso. En realidad parece ser que el sedentarismo ha sido lo que más ha aumentado en estos últimos tiempos y por lo tanto nos ha aumentado también el tema de la obesidad, el tema de que, bueno, tuvimos que estar encerrados mucho tiempo como por obligación, ¿no? Entonces de repente nos entreteníamos mucho en hacer cositas ricas, yo creo que todo el mundo empezó a hacer pan, a inventar, a ver cómo hacer, casi se hacían como competencias, ¿no? Hoy día aprendí a hacer pan de masa madre y el otro hacía no sé qué. Claro, estábamos como encerrados, pero también hay una cosa de costumbre, creo yo, ¿no? Eh, Nosotros no estamos acostumbrados a un ejercicio y en eso creo que a lo mejor en los colegios ahí habría que meter un gran aviso, una gran aviso de atención a qué está pasando con el tema, por ejemplo, de la educación física, en la que se hace muy poco, parece hoy día en los colegios, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? No me voy a referir porque no lo sé, pero se supone que la educación física era parte de nosotros y a mí me hicieron educación física en el colegio, pero hoy día no sé, no te podría asegurar si la educación física estaba obligatoria como antes y era un ramo que te significaba aprobarlo, pero desconozco. Pero bueno, si yo creo que hay algo que buscar por ahí sería ideal, es decir, cómo aumentamos, ¿no es cierto?, o disminuimos el sedentarismo en los niños en el colegio. Oiga, y ustedes dicen algo, tienen algo que decir también con respecto de las colaciones o de las comidas que se entregan, por ejemplo, en los colegios, porque también ahí hay un tema, ¿no? Si entregan todos los días fideos con, no sé, con lo que sea, o arroz, para no solamente demonizar a los pobres fideos, pero mucho carbohidrato en buenas cuentas, yo supongo que quienes hacen esos menús están en concordancia con con algún no solamente nutricionista, sino que el colegio a lo mejor debiera meter su cuchara ahí. Sí, por supuesto, yo creo que ahí deberíamos tener un apoyo nutricional importante para ver que la forma de las calorías no sea justamente en exceso de hidrato de carbono, que es lo que de alguna manera nos provee una alta cantidad de calorías. Entonces, ¿cómo buscamos eso? Bueno, yo creo que quizá una asociación
con los nutricionistas y con los nutriólogos en los colegios, y que en el fondo no sea primero que no sea un exceso de calorías, y segundo que no sea en base a hidrato de carbono, como te digo, que son los que de alguna manera nos hace ser más obesos, porque las proteínas y las grasas en general no se comen en cantidad como se comen los hidratos de carbono. Oiga, Así que yo doctor, y creo para que ir sería terminando, sí, una perdón. buena recomendación, fíjate, yo creo que sería una buena recomendación que los colegios se apoyaran en todo lo que es, ¿no es cierto?, los nutriólogos y los nutricionistas, y de alguna manera evaluaran si esta cantidad que se presenta en los colegios es una forma adecuada de comer. Oiga, doctor, para ir terminando, porque yo sé que está ocupadito, cuénteme, hoy día hay varias fórmulas, hay varios tipos de operación distintos, hay un balón gástrico, hay una cuestión que se traga, que la inflan después. Cuéntenos un poquito así brevemente, cada una de ellas para quién es aconsejable. Mira, Me partamos refiero por a lo más personas que ya no pudieron solas, digamos, por sí solas, ir bajando llegar a su peso ideal. claro. Hoy día hablemos, si hablamos de lo más, de la persona que tiene sobrepeso, ¿no es cierto?, que son alrededor de 20 kilos. Tenemos instancias diferentes, tenemos medicamentos, ya sea inyectables o orales, que te pueden ayudar a disminuir el apetito, un poco a aumentar tu metabolismo, a que de alguna manera estés en movimiento. Y eso existe hoy día y es una cosa que se está usando, y hay un desarrollo en los últimos 3 o 4 años de medicamentos que nos permiten eso. De alguna manera, que tu absorción de hidrato de carbono sea menor, y que de alguna manera, ¿no es cierto? Por supuesto, siempre esto guiado por un equipo médico, tanto nutrición, ¿no es cierto?, como la parte psicológica, te ayude a entender que tienes que cambiar los hábitos, porque eso tiene que ser así. No Sí, puedes claro, dividir claro. esto Esto otro solamente, es solo una solamente, ayuda, digamos. claro, solamente las inyecciones, solamente los medicamentos, solamente el valor, no. Esto siempre tiene que ir acompañado de estos 4 pilares, como te decía, que son importantes. Eso en los sobrepeso. Además, ¿no es cierto?, en el sobrepeso tenemos estos pacientes, ¿no es cierto?, que pudieran, ¿no es cierto?, si logran cambiar su actitud frente a la vida, es usar un balón. Y hoy día tenemos 2 generaciones de balones. Uno, que es un balón que se traga y que se infla una vez que tú lo tienes en el estómago. Una vez que te aseguras que está ahí, lo inflas más o menos con 500 cc. Esto ocupa un espacio importante, y la idea es que disminuya, ¿no es cierto?, tu ingesta calórica, acompañado, como te digo, de la parte psicológica y de la parte nutricional y de la parte de ejercicio, para que sea efectivo. Porque ese balón, una vez que se infla, empieza lentamente a perder su volumen, y alrededor de entre 3 a 4 meses se desprende del estómago y viaja solo y se pierde por las heces. Es decir, mucha gente de hecho no se da ni cuenta que lo pierde. Es una cosa, como ustedes ven, transitoria. ¿Por qué? Porque el efecto es transitorio. Por lo tanto, uno está pensado para bajar 7, 10 kilos en 3 o 4 meses, siempre que cumpla todo el resto de las cosas. Claro. Si no las cumple, bueno, va a ser un esfuerzo desde el punto de vista monetario importante, pero que si no logra cambiar su hábito y permanecer en el tiempo, va a seguir siendo, ¿no es cierto?, la persona que es. El otro balón es un balón que es semejante a este, pero a diferencia no se pierde en el tiempo, sino que se mantiene durante un año. Tú lo haces por endoscopía, lo colocas dentro, lo inflas, esto todo va a ser endoscopía, por lo tanto estás anestesiado, y lo mantienes durante un año. Y mantienes las mismas características con respecto a que el tratamiento de la obesidad, ¿no es cierto?, no es solamente intentar, ¿no es cierto?, dejar de comer, sino que va acompañado de todo el resto. Eso diría yo que es la línea en cuanto a sobrepeso. Y en cuanto a obesidad, tenemos hoy día 2 o 3 técnicas. Las más usadas son la manga gástrica y el bypass gástrico, que está reservado generalmente para gente que tiene una obesidad grado 2 o 3, que son los obesos mórbidos, hiperobesos. Te diría que esas son, hoy día hay algunas técnicas que han cambiado algunas cosas, pero en el fondo se mantiene el mismo principio de la cirugía, que es
disminuir la ingesta calórica y disminuir la absorción de los alimentos. Cualquiera de las dos técnicas intenta buscar eso, actuando, disminuyendo que tú comas y que lo que comes de alguna manera se absorba menos. El bypass se absorbe, tiene esta diferencia que aumenta la pérdida, es decir, disminuye la absorción, y la manga gástrica tiene menos pérdida de absorción, pero en alguna parte de este funcionamiento también tiene pérdida de absorción por un aumento del peristaltismo. La gente tiene alguna medida, come más rápido, entre comillas. Y eso serían, te diría yo, la gente, lo que hoy día tenemos como tratamiento de obesidad. Oiga, doctor, veo que entonces hay algunos que son más invasivos que otros, digamos, y algunos incluso este que se traga, por ejemplo, no necesita ni siquiera o sea, supongo que sí, un pabellón quirúrgico, pero no hay intervención, digamos, no. Claro, el balón este elipse, que es el balón nuevo que apareció en el mercado, se pone en rayos, se coloca en rayos y se traga. Ya. Primero te lo tienes que tragar en una pastilla blanca, no muy grande, y tú lo que haces es tragártela con esta manguerita. La manguerita llega al fondo, nosotros la miramos, lo llenamos y después tiramos la manguerita y queda inflado ahí. Es una cosa bastante novedosa desde el punto de vista, pero la efectividad va a ser siempre dependiendo de si que el paciente va a lograr cambiar sus hábitos. En el fondo, una cosa que Oiga, dura 3 meses. sí, doctor, a ver, quiere decir entonces que si un gordito con mucha fuerza de voluntad cambiara sus hábitos de vida, de alimentación y se pone a caminar y hace algún tipo de ejercicio, etcétera, y logra esa fuerza de voluntad, puede llegar entonces a tener a lo mejor algún día, en un cierto periodo de tiempo, lograr su peso ideal. Sí, mira, eso es lo que dirías tú o pensaría cualquier persona, pero ¿Ya? lamentablemente el ser humano, algo, como te digo, la obesidad tiene un componente de enfermedad crónica que no sabemos dónde está, que hace que eso sea casi imposible cuando ya uno llega a los niveles de obesidad. Ya. Los estudios lo han demostrado que la gente que llega a ser obesa le es muy, muy difícil volver atrás. Entonces, tienes este componente de enfermedad crónica, pero además de un hábito que tiene que ir acompañado con mucho esfuerzo. Entonces, pareciera que eso el ser humano no lo logra poder manejar, no logra. Ojalá que uno pudiera, pero Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor Alberto Pérez Castilla, jefe del Centro de Nutrición y Cirugía Metabólica de la Clínica Indisa. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Nos bien, aclaró muchísimo y ya le estoy pidiendo hora, pero al tirito. mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Estamos con los brazos y las puertas abiertas. Tenemos un equipo completo para poder dar apoyo a quien lo necesite. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. De nutrición, ejercicio más salud mental. Todo eso tiene que preocuparse para que no suba, no, y si subió, suba poquito y ahí bájelo rápido, porque ve lo que dijo el doctor, si ya subió un poco más y un poco más y un poco más, ya no lo va a lograr. Pero bueno, tenemos la tecnología última para que nos pueda ayudar. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.